Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo el análisis de rentabilidad y liquidez puede cambiar el futuro de las empresas. La semana pasada ya vimos un poco sobre esto, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más y vamos a utilizar un índice muy importante, ¿no? Que se utiliza en un tema de análisis financieros para poder ver cómo a través de la comparación de estados financieros y este índice, que se los voy a presentar en unos momentos, nos va a ayudar a ver qué tan importante es la rentabilidad en las empresas. La sesión del día de hoy vamos a ver un poco, vamos a entender, vamos a comprender la importancia de la rentabilidad, de la liquidez. Vamos a analizar algunos indicadores, los principales indicadores financieros, ¿no? Vamos a evaluar a través de un ejemplo práctico cómo es el impacto que tienen estos indicadores, ¿no? En la sostenibilidad del negocio. Vamos a relacionar esto que vamos a ver en unos momentos, ¿no? Esta parte práctica, esta parte teórica con la parte práctica y vamos a ver cómo estratégicamente a través de los análisis de estos indicadores vamos a poder tomar decisiones. ¿De dónde salen esos indicadores? Básicamente de los estados financieros. ¿Sí? Bien. Eh, Como ustedes saben, muchas empresas han quebrado no por ser rentables, no por no ser rentables, perdón, sino por no ser líquidas, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de liquidez, hablamos del flujo de efectivo, ¿sí? Hablamos del flujo de caja, lo que necesitamos, lo que requiere la empresa para que pueda seguir subsistiendo, para que pueda seguir financiando sus operaciones, para que pueda seguir pagando las planillas, para que pueda seguir comprando la materia prima, etcétera, ¿no? Sin liquidez no existe futuro para las empresas, pese a que, como les vuelvo a repetir, las empresas pueden ser muy rentables, ¿no? Acá una pregunta clara. ¿Cuánto tiempo resistiría tu empresa sin ingresos? ¿Sí? En algún momento hemos hecho esa evaluación, nos hemos sentado a pensar qué fue lo que ocurrió. Creo que un buen termómetro para muchos de los que seguramente están acá el día de hoy conectados, María Elena, Agustín, David, Ever, ¿no? Ustedes seguramente han pasado por esta terrible experiencia que tuvimos en el año 2020 con la pandemia, en donde muchas empresas, muchos negocios, muchos emprendedores se quedaron sin su principal fuente de ingreso. Pero ¿cuánto resistieron estos negocios? ¿Sí? Ahora, evidentemente, estamos en un contexto distinto, ya post pandemia, ¿no? Pero con la lección aprendida en que la liquidez es lo que sostiene el negocio, nosotros todavía deberíamos hacer ese análisis, ¿sí? Deberíamos tener en cuenta que la rentabilidad, que ya lo hemos visto, que lo hemos hallado, que ese crecimiento de la liquidez, es la supervivencia del negocio, ¿sí? Es lo que nos va a mantener con vida durante las épocas de crisis de la empresa. ¿Qué es lo que vemos nosotros con rentabilidad? ¿Qué es lo que se evalúa? En este caso, ¿qué es lo que evalúa la rentabilidad? ¿No? ¿Qué es la rentabilidad? La capacidad de generar utilidades con los recursos disponibles, ¿sí? Nosotros, eh, la finalidad de todas las empresas, la finalidad de todos los negocios, todos estamos en alguna actividad económica, incluso prestando nuestros servicios para alguien, porque necesitamos generar utilidades con los recursos que tenemos a la mano, ¿sí? Para nosotros poder medir la rentabilidad, vamos a utilizar ciertos indicadores. Por ejemplo, el margen neto, ¿no? El retorno sobre los activos, que como ya vimos en la clase pasada, es un indicador muy importante que mide cuántos los activos ayudan a generar ese retorno de la inversión respecto a lo que nosotros esperamos obtener de rentabilidad. Cómo los activos nos ayudan a tener la rentabilidad que nosotros esperamos, ¿no? Y un indicador muy importante, sí, que yo siempre digo, las empresas, todos los que en algún momento participamos en alguna empresa como accionistas, los que trabajamos en alguna holding, en algún grupo empresarial, este es el indicador que el accionista, y si nosotros somos inversionistas de alguna empresa, debemos siempre medir es el retorno sobre el patrimonio o el retorno de la inversión o lo que se conoce como el ROE. ¿Sí? Porque, digamos, es la tasa o es el importe que este negocio me está generando a mí como inversor, a mí como accionista de este negocio. ¿Sí? Tengan en cuenta que siempre el accionista va a pedir un retorno de su inversión. ¿Sí? Va a pedir un retorno de su inversión.
Entonces, tengan en cuenta que nosotros debemos darle ese retorno de la inversión que el accionista requiere, ¿sí? Entonces, este indicador se hace importantísimo para poder medir o hacer seguimiento siempre a lo que el accionista nos pide. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. En una panadería yo vendo 50.000 soles, son las ventas, ¿no? Evidentemente a estas ventas yo le voy a siempre a quitar los gastos de materias primas, los sueldos, las planillas, gastos de alquileres, etcétera, todas las erogaciones que se requieran para que este negocio se genere, para que este negocio se mantenga. Y voy a quedarme con una utilidad neta de 7.500 soles. ¿Sí? A esto ya, evidentemente, le quiten los impuestos, todo lo que refiere a otros tipos de gastos. ¿Sí? Entonces, la utilidad neta que voy a tener es 7.500. Vamos a suponer este ejemplo que yo tengo entre hornos, algunos otros activos relacionados con el giro de negocio, 40.000 soles. Y hice una inversión de capital, ¿no? De 20.000 soles. Solamente acá está mi capital, ese es el patrimonio, ¿no? Patrimonio, como ustedes saben, pertenece al accionista. Entonces, vamos a suponer que yo tengo de patrimonio como capital 20 pesos. ¿Cuánto sería nuestro margen neto, por ejemplo? El 15%, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, profesor, pero el 15% me parece poco, me parece mucho, ¿no? Es evidente que cada sector, y eso es parte importante también del análisis, es que nosotros nos debemos ir siempre comparando, ¿sí? Ese 15% para el sector panaderías puede ser muy alto o de repente puede ser muy bajo, ¿sí? Profesor, ¿y cómo hacemos para poder ver si es alto, si es bajo? Nos tenemos que comparar. Tenemos que coger otras panaderías similares, con similares características, para yo poder determinar cuánto está ganando el otro, cuánto estoy ganando yo y si mi margen está acorde a la tendencia del mercado. Profesor, yo tengo una panadería, yo estoy en un distrito, ¿no? Del Cono Norte, y yo he visto que hay una panadería, ¿no? Una panadería grande que es una cadena de panaderías, ¿no? Que ellos tienen un margen neto de 30%. Profesor, yo estoy por debajo, mire, yo estoy en 15%. Habría que ver, porque evidentemente, como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tratar de medirnos con empresas similares, muy similares a las nuestras, ¿sí? Hay algunas panaderías que son cadenas nacionales, ¿no? Muy reputadas, que venden pues productos muy selectos. Evidentemente, ese tiene un público distinto al mío. Por tanto, hacer comparación sobre ese sector, sobre ese mercado, a veces es poco confiable respecto a lo que yo realmente quiero vender. ¿Sí? Entonces, ese es algo, una primera sugerencia que yo les hago para que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Profesor, yo vendo abarrotes, ¿no? Y mi margen neto es tanto por ciento. Pero yo he visto que en Metro, que en Wong tienen un margen distinto. Claro, es otro tipo de negocio. Pese a que también venden abarrotes, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. El retorno de la el retorno de los activos, ¿no? ¿Cuánto los activos están ayudando a generar rentabilidad? Vemos que es el 18.7 y el retorno sobre la inversión o el ROE, ¿no? Es el 37.5. Es alto, ¿no? Vemos que el retorno de la inversión es realmente alto, ¿sí? Es que esto quiere decir que por cada sol que invierto yo, ¿sí? Estoy ganando, por cada 100 soles estoy ganando 37.5 soles. Es un rendimiento bastante alto. Profesor, ¿y cómo sé que es un rendimiento alto? Mira, yo lo que te diría ahí es, oye, compáralo con otro tipo de inversión que tú puedas hacer. Vamos a suponer, si yo te digo, mira, María Elena, María Elena, yo te digo a ti, mira, María Elena, yo te propongo un negocio. Y tu ROE, ¿sí? Tu rentabilidad sobre tu inversión va a ser el 37.5. Entonces tú seguramente, María Elena, o Mercedes, o Evelyn, o Hugo, ¿no? Se van a poner a pensar, van a decir, oye, a ver, 37.5. Parece bueno, pero ¿cómo yo voy a pensar que es bueno si no lo estoy comparando con nada? ¿Sí? A mí me parece bueno, pero
¿Contra qué lo estoy diciendo que es bueno? ¿Sí? ¿Contra otra inversión similar? ¿Contra, no sé, un depósito bancario? Entonces, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Yo tendría que ver cuánto de ROE me podría dar otro negocio, otra inversión, para poder saber si el ROE que me está ofreciendo, ¿sí? Si el ROE que me está ofreciendo este negocio, esta inversión es lo suficientemente bueno como para poder tomar yo la decisión de invertir en este negocio. ¿Sí? O sea, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. No perdamos de vista que lo que nosotros exigimos a la empresa es el retorno de nuestra inversión, o evidentemente, y, y lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Sí? Porque de lo contrario nosotros podríamos ver otro tipo de negocio, ¿no? Otro tipo de negocio, otro tipo de rubro, otro tipo de inversión, no sé, de repente un fondos mutuos, de repente un depósito a plazo, etcétera, ¿sí? Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá hay una pregunta, César nos dice, profesor, ¿cómo calcula el ROA? Ever, sí, tal cual, Ever, muchas gracias por la respuesta. César, ¿no? La utilidad sobre los activos, ¿no? Como ese es un porcentaje, lo voy a multiplicar yo por 100, ¿sí? El ROE de la misma manera, ¿no? Es la utilidad neta sobre el patrimonio por 100 y voy a sacar el porcentaje, ¿sí? Bueno, a ver, avancemos entonces con la explicación. Y ahora lo que complementa. ¿Sí? Lo que complementa o lo que debería tener un análisis completamente distinto, que es la liquidez. ¿Sí? La rentabilidad es lo que genera, ¿no? La empresa, lo necesario para poder seguir funcionando, la utilidad que genera, que no necesariamente siempre es efectiva. ¿Sí? La liquidez, ¿qué es lo que se mide? La liquidez mide el efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la liquidez? Según lo que hemos puesto acá en la definición, es la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo. Si yo no tengo liquidez, no puedo cumplir con las obligaciones a corto plazo. Como ya les mencioné, pago de planilla, pago de tributos, pago de proveedores, compra de materias primas, alquileres, etc. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, liquidez suficiente como para poder hacer esos pagos, es evidente que la empresa se vuelve poco viable. ¿Sí? A pesar que puede ser muy rentable, ¿no? Profesor, pero ¿cómo una empresa puede ser rentable y no puede tener liquidez? Eso está equivocado, profesor, eso está mal. No, chicos, porque tengan en cuenta, ¿no? Marco Antonio, tengan en cuenta que, por ejemplo, nosotros generamos ventas al crédito también. Y puede ser que esta venta termine siendo muy rentable, ¿sí? El margen, ¿no? De utilidad que me deja esta venta es alto. Pero el cliente me dice, ¿sabes qué? Te pago a 120 días. Y uno con tal de concretar la venta dice, uy, perfecto, excelente, ya sí, no importa, 120 días. 120 días son 4 meses, ¿cierto? 120 días son 4 meses. En esos 4 meses, tú vas a tener que pagar planillas, vas a tener que pagar tributos, eh, vas a tener que pagar tributos, planillas, vas a tener que pagar proveedores, vas a tener que pagar una serie de obligaciones que evidentemente en los 4 meses vas a tener que ver de dónde vas a sacar el dinero. Hay empresas que pueden gestionar así sus ventas y no hay problema porque tienen una espalda financiera que los respalda y que evidentemente les permite poder gestionar sus ventas al crédito a un plazo bastante largo. Pero las que no, los emprendedores, las pequeñas empresas, las MIPES, las pymes, ellos sí necesitan liquidez. Entonces, ahí es donde uno tiene que evaluar, oye, ¿soporta mi negocio cobrar a 4 meses? ¿Soporta mi negocio cobrar a 90 días, a 60 días, a 30 días o no? Yo lo que tengo que hacer es cobrar en efectivo. ¿Sí? Eso es parte del análisis de la liquidez que debe estar.
¿sí? Y para eso, de hecho, tenemos varias herramientas que nosotros vamos a ver en el transcurso del curso, para que ustedes puedan evaluar la liquidez que necesitan en función al negocio en el que están, ¿no? Porque vamos a ver muchos casos prácticos sobre este tema. Y además, a cómo es que ustedes también tienen un comportamiento de pago, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los indicadores claves para el tema de liquidez? La razón corriente, que ya vimos también la semana pasada, ¿no? El dinero que tengo entre las obligaciones que tengo, eso me va a dar un ratio y voy a poder ver cuánto es lo que realmente puedo afrontar, ¿sí? La prueba ácida, que como ya hemos dicho, es solamente voy a considerar aquellos activos corrientes que son bastante más líquidos. ¿Cuáles, profesor? Voy a considerar el efectivo y equivalente efectivo, las cuentas por cobrar, ¿sí? Que es lo más rápido que puedo hacer. Y hay un indicador muy importante, es lo que les mencionaba hace un momento, el ciclo de conversión de efectivo. ¿Sí? Como cobro, como vendo, como cobro, como pago. ¿Sí? Hay que ver ese ciclo también. Porque, por ejemplo, chicos, si yo estoy pagando a los 20 días y cobro a los 60 días, el ciclo de conversión es negativo. Es decir, oye, yo estoy pagando más rápido de lo que estoy cobrando. La pregunta sería, ¿y de dónde estoy sacando el dinero? ¿De dónde estoy sacando la plata? Lo que pasa, profesor, es que yo me estoy financiando, mire, he pedido plata prestada, ya, y esa plata prestada, ese costo que se está generando prestarte el dinero, ¿quién la asume? ¿Mm? Entonces, es importante, ¿no? Es importante tomar decisiones en base a indicadores, ¿no? Les repito una vez más, yo he visto personas muy entusiastas hacer sus negocios, ¿no? Sin evaluar, por ejemplo, el ciclo de conversión de efectivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú dices, no, sí, ya vendí, mira, he vendido un montón, mira mi registro de ventas, está llenecito de factura, todo lo que he vendido, ya, ¿y cuánto he cobrado? No, no he cobrado nada todavía. ¿Y cómo estás pagando? No, me tienen que pedir plata prestada. Pero me dice, yo con esas ventas, uff, olvídate, me dice, son ventas rentables. Ya, pero ¿y el costo financiero que te está generando eso, el prestarte el dinero? Te está comiendo de repente todo el margen, toda la utilidad. Yo he visto estados financieros en donde cuando hemos llegado a los ingresos, a la utilidad operativa, uff, es bastante. Pero cuando les hemos descontado los intereses, ¿no? O el costo financiero, ahí hemos visto que muchos estados de resultados terminan en negativo, por el costo financiero. Entonces, debemos tener en claro que hay que evaluar. Si cada decisión que nosotros tomemos debe ser evaluada. ¿Sí? Si un proveedor nos dice, mira, te vendo esto, pero te lo pago en 60 días. De repente, no necesariamente pueden ser 60 días. Si mi ciclo de conversión de efectivo es menor, ¿no? Yo tendría que decirle, no, no puedo dar de 60, de repente te puedo dar a 30. ¿No? O de repente te puedo dar a 45, en fin. Son cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Cómo funciona la liquidez? Como yo les decía hace un momento. El mismo ejemplo, la misma panadería. Tengo un activo corriente por 20.000, tengo un pasivo corriente por 15.000, ¿sí? Y tengo unos inventarios por 8.000. Yo tengo una razón corriente, es decir, si yo considero todo lo que tengo dentro del activo corriente, ¿sí? Todo lo que tengo sobre el activo corriente y cojo todo el activo corriente y hago la división sobre esto, yo voy a tener que el ratio es 1.33. ¿Qué significa que tenga 1.33? Que por cada sol de deuda que yo tengo 1.33 soles para pagar. Es riesgosa, porque ya está casi muy pegadito los dos, ¿sí? Lo ideal, por lo menos, es tener el doble, ¿no? Por cada 2 soles de deuda, perdón, por cada sol de deuda yo tengo 2 soles para afrontar, ¿sí? Ahora, si somos mucho más exigentes, vamos a la prueba ácida, ¿no? Que es, a esos 20.000 yo le voy a quitar el inventario y voy a tener que, por cada sol de deuda, solo tengo 80 céntimos para cubrir, es decir, tengo un déficit para cubrir mi deuda,
¿sí? Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, como yo les decía, en la época de la pandemia, ¿no? Muchas empresas, muchos emprendedores, muchos pequeños negocios se quedaron con la deuda y ya no generaban efectivo. Y con lo que tuvieron en el bolsillo, tuvieron que empezar a pagarla. ¿Sí? Yo estoy seguro que muchos de ellos no hicieron estos ratos, no revisaron cuál era su razón corriente, su prueba ácida, su ciclo comercial efectivo, ellos no analizaron eso. Ellos solamente comenzaron a pagar, pero en un momento que yo no tenía deuda. Sí, es por eso que se hace urgente que se pueda tener estos análisis de rato. Como ustedes han visto, son muy sencillos, son muy elementales además, pero lo que falta es la práctica de ponerlos en marcha. Sí, de hecho también hay una serie de análisis que podemos seguir haciendo con la finalidad de poder complementar esto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la rentabilidad y la liquidez? Acá he puesto algunos escenarios. Ya hemos ido comentando, ¿no? En el desarrollo de la sesión. Alta rentabilidad, baja liquidez. ¿Qué es lo que, qué es lo que se está generando? Un riesgo de quiebra. Profesor, pero ¿por qué? Usted se ha equivocado, ha puesto mal, ahí debe ser baja rentabilidad, baja liquidez. Eso es una locura. Pero yo puedo tener alta rentabilidad y baja liquidez y el negocio está en riesgo de quiebra porque no tengo plata para pagar. ¿Sí? No tengo dinero para pagar. El corazón de un negocio es el dinero, el efectivo. Si yo no tengo dinero para cubrir los negocios, es imposible, por más bueno que sea el negocio, por más rentable que sea. Si un ROA de 40, un ROA de 50, que ya es una cosa alucinante, ¿sí? No va a ser que yo pague las deudas. Lo que yo necesito es dinero en el bolsillo, dinero en la caja, dinero en la cuenta bancaria, para poder cubrir las obligaciones. Entonces, bajo el escenario que sea altamente rentable, pero con poca liquidez, hay un riesgo de quiebra. Alta liquidez y baja rentabilidad, ahí entro en un proceso o en un riesgo de descapitalizar. ¿Por qué, profesor? ¿Qué es lo que pasa? El negocio es muy líquido, todo es en efectivo, todo es en efectivo, pero el margen es muy pequeñito, ¿sí? El margen es muy pequeñito. Entonces, para que ese negocio siga siendo rentable, de repente voy a tener yo que meter capital, ¿sí? Pese que hay dinero, sí, pero el margen es muy pequeño, casi estoy ganando lo que estoy invirtiendo. Entonces, ahí corro el riesgo de descapitalizar. ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuál es a lo que nosotros debemos hacer? No, es que existe un equilibrio, ¿sí? No todos los negocios, yo les estaría brindando el mundo de las maravillas, ¿no? Sería engañarnos. No todos los negocios tienen una alta rentabilidad, ni todos los negocios son altamente líquidos. Digamos, encontrar esa ecuación donde sea altamente rentable y altamente líquido, o sea, eso pues existe. Son muy poquitos y, digamos, no son de fácil acceso también, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratemos siempre de buscar es que existe un equilibrio, ¿no? Que la tasa de rentabilidad sea lo suficientemente alta o lo suficientemente necesaria o suficiente para lo que, para lo que nosotros esperamos, ¿no? Eh, y que también sea lo suficientemente líquida para por lo menos poder cubrir las obligaciones corrientes que tengo, ¿no? Y me quede siempre algún margen ante cualquier contingencia que se pueda generar. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Muchas empresas tienen dos o tres clientes. Miren, chicos, los que tienen sus MIPs, tienen sus pequeños emprendimientos, saben que muchas veces el negocio lo mueven dos o tres clientes. O sea, solamente dos o tres clientes, nada más que eso. Entonces, como esto lo mueven solamente dos o tres clientes, en el momento que algún cliente deja de pagar, ¿sí? Ocurre que la empresa cae en un problema de liquidez, ¿sí? Profesor, yo tengo dos clientes. Un cliente es al que le facturo el 80% de las ventas y el otro cliente es el 20%.
Si ese cliente al que tú le facturas el 80% de las ventas te deja de pagar, caes en un problema de liquidez. Vas a caer en un problema de liquidez. Y esto, chicos, les ha pasado a muchas empresas. Entonces, siempre, por eso yo les digo, tengamos siempre identificado un flujo de caja que nos permita, inclusive, bajo ese escenario, saber cuánto es lo que yo necesito cobrar para mantener un flujo de caja siempre positivo. Sí, acá hay una pregunta, perdón, consulta, si gano poco, pero tengo mucho movimiento rentable, para verdad, habría que evaluar, amigo, porque puede ser que sí sea rentable, o sea, digamos, mira, hay empresas que trabajan como se dice al menudeo, venden rápido, compran rápido, lo que no necesariamente termina siendo rentable. Tú tendrías que evaluar cuánto es lo que tú has invertido, por ejemplo, y cuánto es lo que tú estás realmente ganando. ¿Sí? Y cuando hablo realmente ganando, no necesariamente es lo que tú estás cobrando, lo que tú estás facturando, porque tú para poder poner esa mercadería a la venta, has incurrido en ciertos gastos. ¿Cierto, César? ¿No? O sea, profesor, yo vendo libros. Ya, entonces, y yo lo estoy vendiendo 50 soles cada libro. Ah, perfecto. ¿Es rentable, profesor? Bueno, primero yo te diría, ¿cuánto te costó cada libro? ¿Cuánto fue tu costo de trasladarlo hasta el punto de venta? ¿Sí? Entonces, a ese ingreso que tú estás obteniendo, quítale los gastos han sido necesarios para poder poner el punto disponible para la venta. Esa es tu utilidad neta. Y a esa utilidad neta, divídela sobre la inversión que tú haces. Y ahí vas a saber si es rentable o no rentable. ¿Sí? El hecho que tú generes mucho movimiento no necesariamente es rentable. Y casos como esos hay un montón. Acá en el Perú hay un montón. O sea, casos de lo que ustedes dicen, oye, pero si esos vendían un montón. ¿No? Claro, vendían un montón, pero sus gastos operativos eran altísimos. Hace poco, el fin de semana, veía que una cadena internacional de comida rápida, me parece, ¿no? Abandonó el Perú, cerró sus operaciones acá en el Perú. ¿Ustedes creen que si ese negocio hubiese sido rentable, se hubiesen ido? Yo tengo un hijo de 7 años y varias veces yo lo he llevado ahí y el sitio siempre estaba lleno. O sea, el sitio siempre andaba lleno. Tenía local en Plaza San Miguel, tenía local en el centro comercial de Puruchuco, tenías creo que en Bopin Plaza, etcétera. En diferentes sitios estaba. Entonces, hay que ver. O de repente sí era rentable, pero no lo suficiente que el accionista esperaba, por lo que decidió retirar su inversión para ponerla en otro lado. ¿Se dan cuenta? Es importante que tengan en cuenta estas cosas. Te voy a ir leyendo una plantilla o dashboard que podría utilizar. Sí, claro que sí, esto vamos a compartir. De hecho, esto en el curso, los que ya han llevado cursos conmigo, saben perfectamente que algo importante para mí es compartir los formatos, los flujos, lo que sea necesario para que ustedes puedan aplicarlo. Porque la idea es que ustedes esto, inclusive lo que van a ver hoy día, puedan ir y replicarlo en las empresas en las que estén trabajando. Estoy de acuerdo que lo saben. Esa es una buena pregunta, Fernando. Creo que lo vamos a ver justamente aquí en este ejemplo, ¿sí? Que tenemos aquí. Eh, de hecho, vamos a ver, no solamente vamos a ver no, Fernando, sino vamos a ver no, porque también, supongo que tú también debes ya conocerlo, ¿no? Este, porque es importante no solamente trabajar con los indicadores que ya conocemos, sino además con los que para ciertos sectores, ¿sí? Para ciertos sectores funciona muy bien. Yo les quiero, eh, aprovechando la consulta de nuestro amigo Fernando, hablar de un índice importante, y es para pasar ya al paso práctico, el índice, por favor, eso, claro que sí, Alexander. Déjame coordinarlo con los amigos de Educa, no hay problema. Eh, yo quería comentarles, perdón, un índice importante, ¿no? Para los que quizás son un poquito más financieros, esto les va a sonar, el nombre les va a sonar muy conocido, pero existe un índice muy importante, es el índice DuPont, ¿no? Este es un índice financiero que sirve para analizar estados financieros de una empresa
Y el indicador, este indicador en particular, mide el rendimiento sobre la inversión total de los accionistas. ¿Sí? Entonces, este es un indicador que se utiliza, repito una vez más, principalmente para evaluar el rendimiento sobre la inversión que los accionistas han hecho, o los accionistas o los dueños de una empresa. Entonces, acá, por ejemplo, para nuestro amigo César, atento con este índice porque de hecho les va a ayudar mucho, ¿no? Este índice, yo lo considero que es un índice básicamente de control, de análisis, y nos permite también comenzar a corregir las cosas que no están yendo bien en la empresa. ¿Sí? Porque acá vamos a ver las variaciones, ¿no? O sea, vamos a corregir, ¿por qué? Porque hay algunas variaciones, algunas desviaciones que pueden estar distorsionando este indicador, ¿no? Vamos a ver acá también nosotros con este indicador que es bastante importante, ¿sí? Bastante importante para poder tomar decisiones, ¿ok? Vamos entonces a ver esta última parte, que es estrategias claves, ¿no? Debemos gestionar plazos de cobro y de pago. Ojo, habíamos hablado sobre la rentabilidad y la liquidez, por eso es sumamente importante ciclo de conversión de efectivo para poder saber gestionar bien los pagos y los cobros. Profesor, yo cobro a 60 días, pero estoy pagando a 10. Ahí tienes un problema. Ahí tienes un problema. Controlar los inventarios para liberar liquidez. También, profesor, yo estoy comprando mucha mercadería, pero la estás vendiendo, estás generando flujos con esta mercadería, porque mercadería en el almacén no es dinero. Es dinero estacionado, pero no es dinero en tu bolsillo. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Hay que revisar los márgenes de rentabilidad, hay que revisar los márgenes de rentabilidad por producto también, eso también es importante, ¿no? Cada línea de negocio debe generar lo suficiente como para poder mantenerse por sí solo. De hecho, hay ciertas estrategias de negocios, ¿no? O sea, para que se entienda bien esta idea, hay muchas estrategias de negocios en donde algunas líneas de negocio subvencionan otras líneas, pero es básicamente por temas estratégicos de negocio, ¿sí? Y debemos también tener siempre en cuenta que debemos encontrar ese punto de equilibrio para el crecimiento del flujo de caja, ¿sí? Establezcamos nosotros un equilibrio para el crecimiento del flujo de caja, ¿sí? Es ahí donde entra la mentalidad estratégica, ¿no? Yo voy a ver qué es lo que me está generando flujo para poder sobre eso, de repente, reforzar esa línea de negocio o quizás eh, quitar ese producto, ese servicio que no me está generando flujo, que por el contrario se está comiendo un poco el flujo que yo tengo de otros servicios. ¿Sí? La rentabilidad sin liquidez es un sueño. ¿Sí? Rentabilidad sin liquidez no nos sirve, ¿no? Liquidez y rentabilidad es un espejismo. Nos parece bonito porque tenemos la plata en la mano, pero ese flujo, esa liquidez en algún momento va a dejar de haber porque no hay rentabilidad. ¿Sí? Solo el equilibrio nos va a asegurar el futuro, el equilibrio entre rentabilidad y liquidez. Eso es sostenibilidad. Eso es lo que va a asegurar el futuro. Bien, chicos, les voy a compartir entonces el ejemplo práctico. A ver, voy a hacer un poquito más grande, chicos, para que se vean. ¿Eh? Una empresa. Estas son tres empresas. ¿Sí? Vamos a analizar tres empresitas, que pueden ser las empresas que tú tienes, que tú has creado, que tú has generado, etcétera, ¿no? A continuación presentamos la siguiente información de las empresas comerciales de abarrotes, Ilusión S.A. y sus competidoras Alfa y Beta. Yo les decía, importante, chicos, cuando nosotros queremos saber, oye, profesor, y somos rentables, mire, está bien mi ROA, está bien mi ROE, ¿no? Está bien mi margen neto. Para yo saber si está bien, tengo que compararlo con algo, si no, ¿cómo sé que está bien? Entonces, para saber que está bien, vamos a hacer un análisis de estas tres empresas. Yo soy dueño de Ilusión S.A. y Alfa y Beta son mis competidores, ¿sí? Estamos basándonos en el criterio de que son empresas que hacen lo mismo que yo, se venden abarrotes, ¿no? Por ejemplo, poniéndolo en el mundo real, ¿no? Es como que, no sé, yo, profesor Oxxo y Tambo, ¿podrían hacer comparativos? Claro, hacen exactamente lo mismo. Profesor, y una empresa más, Listo, por ejemplo, también se parece mucho el modelo de negocio. Entonces,
Profesor, y si yo comparo Tambo con Wong, pues ahí es diferente. Es otro público objetivo, es otro tipo de venta, es otro tipo de mercaderías. ¿Sí? Entonces tratemos siempre de buscar lo más parecido a nosotros con la finalidad de que esto realmente nos sirva para hacer las comparaciones que necesitamos tener claras. Sí, estos son los tres estados financieros, ¿no? Acá de las tres empresas, acá tenemos los activos, ¿no? El activo corriente, está muy parecido, ¿sí? Están muy similares los tres, ¿no? Los activos no corrientes, están parecidos también los tres, algo, esta empresa que es beta, ¿sí? Esta empresa que es beta, ¿no? Esta empresa que es beta tiene menos inversión en CAPEX, ¿no? Miren, tiene menos inversión en CAPEX. Tiene bastante menos inversión en CAPEX. Ese es el activo no corriente. Acá vemos que tiene mucha inversión en CAPEX, ¿no? Es parte de la también, propiedades de inversión, algunos tienen, este tiene mucha propiedad de inversión, entonces cada uno tiene su característica, ¿sí? Activos no corrientes, perdón, activos corrientes, acá vemos, tienen poca deuda alta, ¿no? Poca deuda en comparación a nosotros, a las otras dos empresas. Pasivos financieros, miren, acá ya vemos, ¿no? Pasivos financieros, 400.000. Empresas están bien afectadas financieramente, ¿no? En comparación a las demás. Algunas cosas que ya podemos hacer nosotros viendo. Pasivos no corrientes, están por ahí los tres, algunos pasivos financieros. Este tiene, miren, este por ejemplo tiene poca deuda corriente financiera, pero tiene bastante deuda no corriente financiera. Es decir, este año seguramente no va a pagar mucha deuda financiera, pero si los siguientes años tiene más de 1 millón comprometido. Esas cositas tenemos que nosotros comenzar a ver, comenzar a analizar. Los pasivos, total de los pasivos, y acá vemos la composición del patrimonio, ¿no? Para que ustedes puedan ver también, vamos a hacer un poco bolsito. El capital, todas tienen el mismo capital, casi todas tienen el mismo patrimonio, alguna otra variación. No, fíjense. Bien, el estado de resultados integrales, un poquito más grande. Este es para las tres empresas. En las ventas vemos que Alfa es la que vende más, pero también incurre en un alto costo de ventas, igual que Ilusión, su margen bruto, ¿no? Más alto, su margen operativo también es un poquito más alto en beta, ¿no? Porque tiene poco costo de ventas, gasto, perdón, de ventas, tiene poco gasto administrativo en comparación a las otras dos. Entonces, los gastos operativos son mucho menos en comparación a Ilusión y Alfa, ¿no? Lo cual nos puede llamar a decir que tiene una mejor gestión, una mejor eficiencia en la utilización de los recursos, etc. Ingresos financieros, gastos financieros, salto, Ilusión, y la utilidad en el ejercicio, vemos que termina siendo mayor para Alfa. ¿Sí? Vamos a poner este dato importante. ¿Ok? Vamos entonces a uno de los análisis. Como les decía, vamos a ver un poco del índice DuPont. ¿Sí? El índice DuPont vamos a utilizar tres indicadores. El primero puede ser un poquito más grande. El margen neto, el segundo la rotación de activos y tercero el apalancamiento financiero. Chicos, vamos a utilizar estos tres para llegar al cuarto que es DuPont, que es la multiplicación de los tres. Y por eso que yo les decía, muchachos, que acá vamos a poder ver qué factor es el que está influyendo de manera positiva o de manera negativa en el índice 1, ¿sí? En la rentabilidad del negocio. María Elena, en realidad esto es
unos ejemplitos que, bueno, yo he ido inventando, ¿no? Así que, pero tú puedes encontrar, por ejemplo, o buscar algunas empresas, ¿no? Del sector en el que tú estás. Si estas empresas cotizan en bolsa, puedes verlos en la SMB, ahí están los estados financieros que son de disposición para que todo el mundo lo vea. ¿Sí? Bien, entonces les decía, vamos a ver, vamos a determinar para cada uno de los, estos son las formas, este es el beneficio neto, vamos a ver de ilusión SA, por ejemplo, cálculo de índice de Dupont para ilusión SA. Margen de beneficio neto, ¿cuánto tenemos? Que es la utilidad sobre los ingresos de actividades ordinarias, ojo, actividades ordinarias, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades ordinarias, profesor? Son aquellas actividades generadas por el propio giro del negocio. ¿Sí? Esas son las actividades ordinarias. Profesor, pero hay ingresos financieros. Profesor, yo vendí un activo. Si tu negocio es vender activos, ese es un ingreso de actividades ordinarias. No, profesor, yo me dedico a la venta de abarrotes, pero teníamos un terreno, el cual nos ofrecieron un dinero que consideramos que era lo justo y lo vendí. Pero ese es otro tipo de ingresos, porque tu negocio no es vender estado, no es vender terrenos. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, el margen neto, utilidad neta sobre los ingresos por actividades ordinarias, tenemos que para emisión SA es 9,76. ¿Sí? 9,76. La rotación de los activos, ingreso de actividades ordinarias sobre activos totales, vamos a tener 0,52. ¿Sí? 0,52. El apalancamiento financiero, ¿qué tanto estamos apalancados nosotros? ¿No? Cada activo que tengo, ¿cuánto está financiado por el accionista? 1,66. ¿Sí? ¿Cómo saco yo el Dupont? Simplemente vamos a multiplicar cada uno de estos ratios que yo he encontrado. El margen neto, la rotación de activos y el apalancamiento financiero. Yo multiplico estos tres y voy a tener el ROE a través de el índice de Dupont. ¿Sí? ¿Cuánto he sacado acá? Voy a ponerlo esto, voy a resaltar acá. 8,4. ¿Sí? 8,4. Luego estoy un poquito más, ¿sí? Porque lo vamos a comparar con otros. 8,4. Este es el Dupont. Vamos a hacer acá ya el análisis. ¿Sí? Lo que hemos hecho arriba es básicamente el cálculo de los pasos. Analicemos, muchachos. Todo es el margen neto, 9,76. ¿Es bueno o es malo? Este margen indica que por cada sol que yo he vendido de ilusión, he obtenido de ganancia neta aproximadamente 9,76 céntimos. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos en un margen bastante promedio, ¿no? Ahora dice, este valor es notablemente inferior al de sus competidores. ¿Cuánto tenemos en alfa? 15,13. ¿Cuánto tenemos en beta? 13,61. ¿Cuánto tengo yo en evolución SA? 9,97. ¿Sí? Es considerablemente menor que el de sus competidores. Lo que sugiere varias posibilidades. Acá se abre un abanico de situaciones que nosotros podríamos concluir en función a este indicador margen de beneficio neto. ¿Qué podría concluir yo? Oye, ¿por qué los competidores sí están ganando más que yo? Costos de productos elevados. De repente estoy comprando muy caro. ¿Sí? De repente estoy comprando muy caro. De repente ellos están comprando en proveedores que son mucho más baratos, los mismos productos, ¿no? Entonces, eso es una ineficiencia operativa que yo tengo que ver, ¿no? Puede ser problemas logísticos también. De repente ellos están comprando acá en Nacional, yo estoy importando, entonces el tiempo que demoran me genera gastos de almacenamiento, etcétera. Tengo que analizar yo acá qué es lo que está pasando, por qué el margen de beneficio neto en el caso de Ilusión sea es más bajo que las otras empresas que hacen exactamente lo mismo que yo. ¿Sí? ¿Cuál es lo otro? La estrategia de precios competitiva también por eso. Quizás yo estoy entrando en una estrategia de precios
menores con la intención de poder captar mucho más clientes, lo cual seguramente hace que mi margen neto sea más pequeño. ¿Sí? Profesor, pero es una estrategia. Correcto, es una estrategia. Profesor, ¿y vamos a tener siempre esa misma estrategia? No necesariamente. La idea es captar mercado. ¿Sí? Por tanto, mi estrategia de precios va a durar el tiempo en el que yo considere que ya tengo la suficiente cuota del mercado como para comenzar a ir subiendo un poco más los precios. Porque ya que de repente ya fidelicé a mi cliente. ¿Sí? Estrategia de precios, dice acá, ¿no? Podría estar manteniendo precios más bajos para atraer clientes, sacrificando margen, ¿no? En favor del volumen de ventas. ¿No? Yo agregaría algo más. Esta es una estrategia básicamente para que la empresa se haga conocida. Es una estrategia muy empleada cuando entran empresas nuevas a hacer cosas que ya otros hacen. ¿Sí? Utilizan la estrategia de precio. Y con esto van ganando mercado, fidelizando clientes, etc. ¿Cuál es otra de las razones por las que podría ser que el margen neto es más bajo en Ilusión S.A.? Los gastos operativos significativos que tiene Ilusión S.A. Podría tener gastos operativos elevados en áreas como marketing, administración, investigación y desarrollo y se reduce su rentabilidad. Hay que tener mucho ojo, muchachos. Hay que tener mucho ojo, y esto se lo digo yo por experiencia laboral, es que hay que tener mucho foco en los gastos operativos, tanto gastos de ventas como en gastos administrativos. ¿Sí? Yo he llegado a empresas en donde la rentabilidad era cero, casi nula, pero por ejemplo porque tenían un ejército de ventas que no estaban vendiendo lo que tenían que vender. ¿Sí? Entonces, lo que cabe ahí de repente es una reorganización de la fuerza de ventas. O incluso tenían contratados abogados, tenían contratados contadores, tenían contratado, etcétera, de personal administrativo. El gerente general tenía 4 secretarias y una trabajadora por día, etcétera, ¿me entienden? Entonces, hay que ver los gastos operativos, hay que analizarlos, hay que buscar siempre generar eficiencias en ese tipo de gastos, porque puede ser que estos gastos nos esté comiendo el margen, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ok? Ahora, el otro punto, rotación de activos. ¿Cuánto es el índice de rotación de activos? 0,52. ¿Qué es lo que significa eso? Que por cada venta que yo realizo, Ilusión S.A. genera 0,52 centavos en ventas por cada sol invertido en activos. ¿Sí? Por cada sol que yo invierto en un activo, esto me genera 0,52 centavos de venta. Aunque no es extremadamente bajo, dice, ¿no? Existe margen de mejora en comparación con alta S.A. Esto podría deberse a lo siguiente. Vamos a ver, cómo es la rotación de activos? ¿Sí? ¿Cómo es la rotación de activos en los otros dos en alta? La rotación de activos es 0,70 en alta. Digamos ahí, está un poquito más arriba que nosotros. ¿Cómo es la rotación de activos en beta? 0,55, está un poquito nada más por encima. Entonces, la rotación de activos que ustedes ven, en los tres casos, es bastante promedio, ¿cierto? 0,60, 0,59, perdón, 0,55, el mío es 0,52. Digamos que está bastante promedio, diría yo, ¿no? Entonces, estoy manteniendo el promedio de mercado, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si estoy dentro del rango promedio, digamos, igual siempre hay una oportunidad de mejora. ¿Cuáles son estas oportunidades de mejora? De repente estoy teniendo mucho exceso de inventario. Eso puede pasar. Inclusive en las empresas del sector abarrotes hay que tener en cuenta que existe un problema. ¿Cuál es? Que muchos de estos productos pueden ser perecibles. Entonces, profesor, ahora compramos 50 kilos, 50 sacos de arroz, ¿pero vas a vender 50? No, profesor, lo que pasa es que compramos para todo el año. No, pues, pero ese arroz de repente se puede gorgojear, se puede malograr, se puede humedecer. Entonces, es importante para este tipo, por ejemplo, de negocios de empresas, tener una estrategia, un plan de abastecimiento. Por experiencia, yo les comparto que generalmente hay que trabajar con el histórico, ¿sí? ¿Cuánto vendo?
para yo saber cuánto compro. No es un número al azar, chicos. O sea, en los negocios nada es al azar. Nosotros tenemos que tener en claro cuál es lo que nosotros vendemos para saber, por ejemplo, cuánto es lo que compramos. O analizar nuestra capacidad instalada. ¿Cuánto de almacén tengo? No sé, tengo para meter 2 toneladas de abarrotes. Ya, no voy a comprar 4, porque si yo compro 4 voy a tener que alquilar, por ejemplo, un almacén. Y si yo alquilo un almacén, estoy incrementando el gasto operativo. Y si estoy incrementando el gasto operativo, estoy disminuyendo el margen. Entonces, eficiencia, siempre, acordemos siempre esta palabra, eficiencia. ¿No? Lo otro que puede ser gestión de cuentas por cobrar, no podría tener dificultades para cobrar a sus clientes a tiempo, lo que afecta el flujo de caja y la rotación de los activos. Entonces, también, evidentemente, la utilización de activos podría no estar utilizando eficientemente sus activos fijos como maquinarias, equipos, lo que limita la capacidad de generar ingresos. Eso también, ¿no? A veces compramos porque se dio la oportunidad, compramos un no, profesor, es que es un activo barato. No, nosotros no compramos activos baratos, muchachos. No compramos activos baratos, compramos activos que me generen rentabilidad, que me generen flujo, que me generen dinero. Esos activos compramos nosotros. No compramos activos baratos, no compramos activos bonitos. ¿Sí? Eso debemos siempre tener en cuenta. Aquí hay una pregunta dice, ¿es posible realizar análisis de los estados financieros con cierta guía para predecir tendencias, realizar estrategias, tomar decisiones rápidas y de confiar? Sí, Edson, es posible también, ¿no? La guía nos ayuda, ¿no? Nos da cierta guía, ¿no? Pero evidentemente hay que ser muy precisos en la información que le pedimos, ¿no? Eh, Porque de lo contrario podría darnos una información ciertamente sesgada y que nos va a llevar a una toma de decisión quizás que no sea la más adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la prudencia en la guía. Sí podemos, la pregunta es podemos, sí podemos, evidentemente, pero hay que tener claridad sobre lo que le pedimos a la guía que nos ayude a realizar. ¿Sí? Ok, entonces, y el apalancamiento financiero. ¿Sí? Para nuestra empresita que estamos viendo, que es Ilusión S.A., es 1.70. ¿Cómo será para los otros? Vamos a ver. 1.65, ¿no? Y para beta 1.69. Estamos por ahí los tres, ¿verdad? El mío es 1.66, el de alfa es 1.65 y el de beta es 1.62. ¿Qué es lo que dice acá? ¿No? Indica que está utilizando una cantidad moderada, ¿no? De deuda para financiar sus activos. Sí, no es una preocupación inmediata, o sea, de hecho no está tan apalancada, ¿no? Un apalancamiento excesivo podría aumentar el riesgo financiero de la empresa. Eso debemos siempre tener en cuenta. El apalancamiento siempre está de la mano con el riesgo. ¿Sí? Una empresa más apalancada, es decir, que está gestionando su empresa en función a la deuda, ¿sí? Siempre debe tener o medir con mucha cautela el indicador de riesgo. ¿Sí? Porque tú te estás comprometiendo con otra persona en pagarle en cierto tiempo, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos de poder cumplir con esto. Hay empresas que he visto que hacen un préstamo, 2 préstamos, 3 préstamos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo vas a pagar todo? No, no sé qué. Lo que pasa es que yo espero que voy a vender. No, o sea, hagamos planes realistas, que se aterricen en la realidad. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado siempre con el apalancamiento financiero. Usémoslo con responsabilidad, pensando, como les decía en la lámina pasada, en la sostenibilidad del negocio, en que este negocio no es para ahorita, este negocio es para futuro, ¿no? Entonces, analicemos siempre el apalancamiento financiero antes de utilizarlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el cupón acá? 8.40, 14.88 para la empresa Alfa, ¿sí? 14.88 para la empresa Alfa y 12.66. ¿Qué podemos decir acá? Tiene un ROE, ¿no? El informe tiene un ROE más bajo que las otras 6 empresas. De 8.40, como hemos visto acá, ¿sí? 8.40
este ROE es bajo en comparación a sus competidores, ¿no? El margen de beneficios es básicamente el indicador que nos está tirando para abajo la rentabilidad. Entonces, es el indicador sobre el cual nosotros debemos comenzar a corregir. Por eso yo le decía, ¿en qué nos ayuda Dupont? Como yo tengo que la rentabilidad la puedo analizar con tres factores, yo voy a ver cuál es el factor que me está generando la rentabilidad, cuál es el factor que me está ayudando a ser más rentable o a tener poca rentabilidad. En este caso, hemos identificado que el margen neto es el indicador que me está llevando para abajo la rentabilidad en función a las otras dos empresas que yo estoy con las que yo estoy comparando. ¿Sí? Eso es importante. Por eso le digo, el Dupont nos ayuda mucho en este tipo de análisis. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación? La conclusión, lo que les digo, ¿no? Hay que trabajar mucho. Esta empresa Ilusión S.A. debe trabajar mucho en su margen neto. Analicemos, oye, estamos comprando caro, estamos generando mucho gasto administrativo, mucho gasto de venta, hay que buscar la eficiencia, hay que buscar mejores proveedores, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que debería buscar, ¿no? Como les decía acá, la recomendación, ¿cuál es? Análisis exhaustivo de costos, evaluación de la estrategia de precios. Oye, de repente ya hemos captado mucho mercado, comencemos a aumentar un poco los precios, ¿sí? Porque quizás eso es lo que nos está generando un margen pequeño también. La gestión de inventarios. Oye, tenemos mucho inventario, hay que rotarlos más, hay que buscar que rotar más inventario más rápido. No, hay que vender estas cosas más rápido, se está quedando mucho stock. Mejor en la cuestión de cuentas por cobrar, veamos también qué tan eficientes somos en los cobros, ¿no? Maximicemos la utilización de los activos fijos, eso también es importante. Tengo de repente maquinaria que está parada, que no lo estoy utilizando y que debería estar generando ingresos y no lo está haciendo. ¿Sí? La diversificación también es parte de una estrategia importante, ¿no? Y la inversión en tecnología, sumamente importante también para que ustedes puedan tomar en cuenta cómo apoyarse en la tecnología para así poder ser mucho más rentables. ¿Sí? Algunas tomas de decisiones importantes también que no debemos dejar de pasar, ¿no? Ya hemos dicho la eficiencia operativa, la gestión del inventario, el análisis de costos que se hace necesario, importante, y también, evidentemente, fortalecer la parte de marketing y ventas con la intención de poder vender mucho más y evaluar también nuestra estrategia de precios, si es que sigue siendo necesaria o es la más adecuada, con la finalidad de que podamos nosotros estar a la par con la competencia. Sí, bueno, chicos, de mi parte, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado